Buenas tardes compañeros, yo voy a exponer el análisis historiográfico que yo escogí del discurso del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Estos tratados fueron realizados en 1548 en la villa de Guadalupe Hidalgo en la Ciudad de México. Es un tratado de paz firmado después de 2 años de conflicto entre Estados Unidos y México a causa de la borrosa línea fronteriza que había entre México y Estados Unidos tras la anexión de Texas por parte de Estados Unidos. Estas dos naciones libran una guerra que México no es capaz de defenderse correctamente gracias a la inestabilidad política que tiene, lo que lo obliga a ceder más de la mitad del territorio. Y esto de manera negativa, adjudicándoselo a Santa Anna y, y diciendo que es el quien lo vende. El tratado como tal es un documento diplomático que busca la paz entre ambas repúblicas, con un lenguaje formal en el cual que se divide 23 artículos en los que expone los procedimientos y métodos por los que el ejército estadounidense va a dejar territorio mexicano. Junto con esto, las ciudades, castillos, fortines y sobre todo las aduanas y el comercio marítimo que ellos habían bloqueado en Veracruz y en otros puertos, y cómo iban a devolver esas aduanas, el dinero y en qué condiciones y el clima lo permitía. Tendrían que hacerlo lo más rápido posible, y en el dado caso que no, ellos tendrían que, el gobierno mexicano tendría que ayudar con, con las vías necesarias para poder llevarlo a cabo. Uno de los aspectos más importantes del tratado es la delimitación de la nueva frontera entre México y Estados Unidos, las tierras y las personas que iban a quedar en este lugar, al igual que pues los antiguos ciudadanos mexicanos, de cómo iban a ser tratados y querían salirse del territorio que ahora iba a ser norteamericano, o si se iban a ser ciudadanos norteamericanos, qué iban a pasar con las iglesias. De la misma manera, se compromete a mantener a raya a los pueblos de indios salvajes que tienen en ese territorio, para evitar que estos invadan o atacan las ciudades de México. Se habla también de la forma de indemnizar a México tras este conflicto, en qué forma de pago, y la cláusula que implementa qué podría ser o qué se haría en dado caso de que se llevara otra guerra a cabo. Los autores son tres: Bernardo Couto y Miguel Atristán. Los dos son mexicanos, un abogado y un escritor. Fueron diplomáticos encargados, junto con el delegado norteamericano de Nicolás Petrist. Ellos se encargaron de instituir la paz entre las dos repúblicas. El contexto más que nada es el presidente norteamericano estaba implementando la doctrina Monroe, que decía América para los americanos, en un pleno auge de expansión norteamericano, y una crisis política del lado mexicano, dado que el presidente en turno, que era de la Peña y Peña, se retiró a Querétaro al inicio de las negociaciones. El caso del negociador, que era Trist, es característico porque es un demócrata moderado que no ve bien el ámbito expansionista que tiene Estados Unidos en esa época, por lo cual piensa que si se mantiene la vía expansionista no se va a poder llegar a la paz. El concepto obviamente central en esta idea de un tratado refiere como una paz universal y firme, una amistad, una buena vecindad, una concordia y armonía, además de hablar con términos religiosos, católicos por decirlo así, sino un poquito más moderados, que es como por ejemplo el uso del nombre de Dios Todopoderoso, el empeño de fe y el respeto por la religión católica. Para el caso de México, la comunidad que lo legitima son los políticos que quedan en pie tras este reacomode político, tanto conservadores y liberales, que representan el gobierno de México. Para el caso norteamericano, su representante era del Partido Demócrata. Basados en la historia de bronce y tanto en la memoria colectiva, todos recuerdan la pérdida de la mitad del territorio, que es algo que por lo general algo que complicó muchas veces
la política de unidad nacional para el caso de México y que impedía ver de nuevo que el proyecto de la República era la idea correcta de cómo continuar, y fue lo que llevó a los conflictos posteriores de México entre los conservadores. Otras memorias lo que hacen es acusar al general Santana de vender más de la mitad del territorio a manos extranjeras, aunque esto no es así, porque no se le vendió, más bien se nos indemnizó por ceder ese territorio, y a lo que se refiere más es el caso que sucedió con la Mesilla. Y en cuanto a la intencionalidad, pues era tener un tratado de paz, pero sobre todo se nota que el autor del lado norteamericano tenía un profundo sentido moral de no querer arrebatar más de lo que quería el gobierno norteamericano. Artículos que trataban de evitar más reclamaciones, más búsqueda de territorio.